buenas, sean todos bienvenidos a su canal de YouTube, donde trataremos temas sobre matemática. En este tema vamos a tratar lo que son las funciones trigonométricas. Ya entrando a lo que es la trigonometría, ya tenemos un video de la parte conceptual en el canal y ahora vamos ya adentrándonos un poco en lo que son algunas operaciones. En esta ocasión me pide que escribir las 6 funciones trigonométricas partiendo de este triángulo rectángulo. Lo primero que debemos tener claro en este caso es quiénes son los lados del triángulo. Aquí tenemos el lado más largo, que sería C, que sería la hipotenusa. C sería la hipotenusa. Tenemos aquí, con respecto al ángulo, quién está opuesto al ángulo, el que está de frente, sería B. B sería el cateto opuesto. Y el que forma el ángulo con la hipotenusa sería el adyacente, que sería en este caso A. Teniendo eso claro, entonces vamos a escribir las 6 funciones trigonométricas con respecto a este triángulo. Lo primero que debemos de saber es cuáles son las funciones trigonométricas. Las funciones o razones trigonométricas son 6, que son seno, coseno, tangente y sus inversas, que la vamos a ver ahora. Entonces, el seno del ángulo θ, que es el que estamos trabajando ahora en este triángulo, sería el seno de cualquier triángulo rectángulo, sería el cateto opuesto entre la hipotenusa. Aquí tenemos el coseno, sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora vamos a ver sus inversas. La inversa del seno es la cosecante. Cosecante del ángulo, que sería hipotenusa sobre cateto opuesto. La inversa del coseno sería la secante del ángulo, que sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la inversa de la tangente sería la cotangente, que sería cateto adyacente entre cateto opuesto. Aquí tengo las 6 funciones o razones trigonométricas que necesito. Esto es lo que necesito saber. O como yo le digo, aquí tengo las 6 fórmulas, porque tenemos que tener algo claro. Una cosa son las funciones trigonométricas y otra cosa son las fórmulas de las funciones trigonométricas. La función trigonométrica es el seno. La fórmula del seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. La función trigonométrica es coseno. La fórmula del coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y así sucesivamente. Entonces, como me pide encontrar las 6 funciones con respecto a este triángulo, entonces simplemente lo que voy es a sustituir. ¿Quién es el cateto opuesto de mi triángulo? B. ¿Quién es la hipotenusa de mi triángulo? C. Entonces la primera función trigonométrica con respecto a mi triángulo es esa, B sobre C. Entonces seguimos aquí. ¿Quién es el cateto adyacente de mi triángulo? A. ¿Quién es la hipotenusa? C. Entonces el coseno de mi triángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y así la tangente con respecto al triángulo, digo, cateto opuesto de mi triángulo es B y cateto adyacente de mi triángulo es A. Entonces aquí tengo la tangente con respecto a mi triángulo y sigo aquí. La cotangente, ya aquí entramos con las inversas. Entonces, si la cosecante es la inversa del seno, entonces la cosecante sería C sobre B, porque estamos hablando de la inversa, que sería hipotenusa, que es C, y cateto opuesto, que es B. Así de sencillo. Aquí entonces el secante es la inversa del coseno, que sería C, que es la hipotenusa, entre A, que es el cateto adyacente. Y aquí tendría la cotangente, que es la inversa de la tangente, que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y ahí ya tengo las 6 funciones trigonométricas con respecto a mi triángulo.
En esta ocasión me pide encontrar el valor de las funciones trigonométricas con respecto al siguiente triángulo. Cuando me pide encontrar el valor es porque ahora estamos trabajando con cantidades numéricas. Lo único que va a variar era que ahorita la hipotenusa tenía un valor, una representación que era C, ahora tiene un valor, no una representación. Entonces, hacemos la misma dinámica, lo único que ahora vamos a trabajar con valores. Por ejemplo, el seno es igual al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto, recuerden que es con respecto al ángulo. Entonces, siempre está de frente al ángulo. El cateto opuesto en este caso es 10. Entonces, cateto opuesto, que serían 10 centímetros, entre la hipotenusa, que sería 11.6 centímetros. Esto, si queremos, lo dejamos por el momento así representado en fracción, o lo dividimos y nos va a dar 0 punto tanto, ¿sí? Según lo que se les pida. Podemos dividirlo y encontrar el valor. Entonces, el coseno, ¿a qué es igual el coseno? El coseno es igual al cateto adyacente, que sería 6, porque es el lado que está pegado al ángulo, 6 centímetros, entre la hipotenusa, que sería 11.6 centímetros. Seguimos. La tangente sería cateto opuesto, que sería 10 centímetros, entre cateto adyacente, que sería 6 centímetros. Entonces, aquí tengo las inversas. Entonces, y la puse de frente para que vean la relación. Entonces, aquí si el seno es 10 sobre 11.6, la cosecante, que es la inversa del seno, sería 11.6 centímetros entre 10 centímetros. Entonces, esta es la inversa de esta, el coseno, la inversa de la secante sería 11.6 centímetros entre 6 centímetros. Y esta sería su inversa, que sería 6 centímetros entre 10 centímetros. Vuelvo y les reitero, para conseguir el valor solamente tendría que dividir 10 entre 11 y ahí va a ser igual a 0 punto y tanto. Igual para todas, voy dividiendo 6 entre 11, 10 entre 6, así voy encontrando el valor de cada función con respecto a mi triángulo. En esta ocasión vamos a encontrar los lados de mi triángulo utilizando las funciones trigonométricas. Normalmente encontramos los lados de un triángulo utilizando Pitágoras, pero para poder utilizar Pitágoras yo necesito tener dos lados y solamente que me falte uno. Porque recuerden que el teorema de Pitágoras es la sumatoria al cuadrado de los lados o la resta al cuadrado de los lados según lo que se me pida. Pero aquí solamente tengo un solo lado. Pero como tengo el valor del ángulo, puedo entonces, utilizando las funciones trigonométricas fundamentales, las primeras tres, en este caso, puedo entonces encontrar los dos lados que me faltan, que sería X y Y, donde X es el cateto opuesto y Y sería el cateto adyacente. Y 10 es el valor de la hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Reitero, vamos a encontrar cuánto vale X y cuánto vale Y, siendo Y el cateto opuesto porque es el cateto que está frente al ángulo, y siendo Y el cateto adyacente porque es el que está al lado del ángulo, y siendo 10 la hipotenusa porque es el lado más largo del ángulo. Lo primero que hago es poner los datos que tengo. ¿Cuáles son los datos que me da el triángulo? Bueno, datos que la hipotenusa es igual a 10 metros. ¿Qué otro dato me da? Que el ángulo es igual a 32 grados y no me da más datos. Vamos a comenzar con el cateto opuesto y vamos a buscar a X en esta primera parte. Vamos a buscar a X, que sería nuestra incógnita del momento. Lo que hago es, atención acá, lo que hago es mirar cuáles de estas funciones trigonométricas me relaciona el lado que ya tengo con el que voy a buscar. Entonces, el lado que ya tengo, ¿cuál es? La hipotenusa. ¿Y cuál es que voy a buscar? En esta ocasión voy a buscar a X, que sería el cateto opuesto.
Entonces eso quiere decir que el seno me es útil, porque si yo tomo el coseno, yo tengo la hipotenusa, pero no tengo el adyacente. Y además el adyacente no es el que voy a buscar. Y lo mismo pasa acá. Yo aquí no tengo a ninguno de los dos, porque no tengo ni el adyacente ni al opuesto. Entonces, la función trigonométrica que me satisface lo que yo quiero es el seno. ¿Por qué? Vuelvo y reitero, es la función trigonométrica que tiene el valor de la hipotenusa, que es la que tengo, y me relaciona con el opuesto, que es a quien quiero buscar. Entonces ahora vamos a trabajar. Ponemos entonces seno del ángulo, pero ya ponemos su valor, que sería seno de 32 es igual al cateto opuesto, que en este caso es x, y la hipotenusa, que en este caso es 10 metros. Ok, ahora vamos a despejar aquí. ¿Por qué? Porque a quien yo quiero que se quede solo de este lado de la igualdad es a x. ¿Quién me estorba a x, por así decirlo? 10. ¿Cómo está 10 con respecto a x? Dividiendo, es la operación matemática, dividiendo, y entonces pasaría de este lado de la igualdad multiplicando. Me quedaría 10 metros por seno de 32 igual a x. Entonces, seno de 32 grados, seno de 32 grados. Entonces ahora tomamos nuestra calculadora científica y decimos 10 metros por seno de 32 va a ser igual a 5.3 metros. 5.3 metros, y ese sería el valor de x, que sería lo mismo que decir x igual a 5.3 metros. Entonces ya tengo el valor de x y ya tengo el valor entonces del cateto opuesto, que es 5.3 metros. Ahora entonces vamos a encontrar el valor de y, que sería el cateto adyacente. Entonces vamos a encontrar el valor de y. De igual manera, miro dentro de mis funciones trigonométricas la función que tiene uno de los catetos, el valor de uno de los catetos, y me relaciona entonces directamente con el cateto que quiero buscar. Entonces, si nos damos cuenta, aquí el coseno y la tangente, cualquiera de los dos me satisface para encontrar el valor. ¿Por qué? Porque tengo el valor de la hipotenusa y voy a buscar el adyacente. Aquí tengo el valor del opuesto y voy a buscar el adyacente. Es decir, las dos me relacionan valores que tengo con el que quiero buscar. Pero vamos a utilizar el coseno. Entonces aquí decimos coseno de 32 grados, que es el valor del ángulo, va a ser igual a el cateto adyacente, en este caso es y, entre la hipotenusa, que es igual a 10 metros. Entonces aquí a quien quiero dejar solo es a y de este lado de la igualdad. Entonces despejamos. ¿Cómo está 10 con respecto a y? Está dividiendo, pasa multiplicando, me quedaría 10 metros por coseno de 32 grados igual a y. Entonces aquí empleamos la calculadora científica y nos dice entonces que el valor de y, en este caso, el valor de y, cuando decimos y, es igual a 8.4 metros. Entonces el valor de y es igual a 8.4 metros. Entonces ahí encontramos los lados utilizando las funciones trigonométricas, donde la hipotenusa es el lado más largo, vale 10. En mi triángulo el segundo lado más largo sería el adyacente, vale 8.4, y el más corto vale 5.3.